Buenas, ¿qué tal? Nuevamente les habla el profe Rubén y en esta nueva oportunidad les voy a hacer dos comentarios. En realidad vamos a tener dos propósitos, no comentarios. El primer propósito del video del día de hoy tiene que ver con hacer un nuevo ejemplo, similar al que hicimos en la clase anterior, en el otro video. Un ejemplo que tiene que ver con el estudio de funciones, de gráficos funcionales, para poner de manifiesto y usar todo este estudio, tanto de dominio, de imagen, bueno, de todas esas características que se pueden analizar de una función, pero de una forma mucho más minuciosa, más exhaustiva, porque pueden dar, lo que hice en el ejemplo anterior fue algo súper elemental, sencillito, pero pueden darse casos en donde se preste mucho para el debate. Por ejemplo, si cuando escribo los intervalos de crecimiento y decrecimiento, si esos valores extremos en los intervalos entran o no entran, ¿los incluyo o no? ¿Qué hago ahí? Bueno, son todos convenios y arreglos que hay que hacer y uso de las definiciones, claramente, que me van a permitir aclarar ese tipo de dudas que pueden quedar dando vueltas ahí, para no andar generando después varias correcciones en sus escritos. Bueno, ese por un lado, un nuevo ejemplo, ¿sí? Un poco más sofisticado. Y por otro lado, hacer una reparación, en realidad dos, tiene que ver con el video anterior. En primer parte, escribir nuevamente acá las cuatro definiciones de los cuatro tipos de extremos que pueden haber, que son dos tipos de extremos relativos, máximo relativo y mínimo relativo, y los dos extremos absolutos, máximo absoluto y mínimo absoluto, ¿sí? Cada una de sus respectivas definiciones aquí están bien redactadas. En el video anterior, si lo chequean, habrán visto que lo redacté mal y al querer ahorrar palabras por una cuestión de espacio en la pizarra, no lo chequeé realmente, mejor dicho sí, pero se me pasó por alto y bueno, por ahí se presta para la confusión o genera algún tipo de dudas esas definiciones que había escrito preliminarmente. No me han comentado nada, pero lo encontré al revisarlo yo mismo y dije tengo que repararlo. Así que bueno, nos quedamos con estas nuevas cuatro definiciones que simplemente reacomodé las palabras, no es que hay algo nuevo o no. Lo que sí agrego en esta oportunidad son tres comentarios que pueden generar dudas en cuanto a los extremos, que son las tres que están acá. Bueno, las definiciones son más o menos parecidas a las que hablamos en el video anterior, ¿sí? Así que las pueden mirar tranquilamente en esta nueva oportunidad. Acá estaban las formas en las que vamos a denotar cada una de estos cuatro tipos de extremos. M mayúscula R, por ejemplo. M mayúscula significa máximo, M minúscula significa mínimo. Lo mismo va a ocurrir acá. Y el subíndice R alude a que estamos hablando de un extremo relativo y el subíndice A vamos a hacer referencia a los extremos absolutos, ¿sí? Bueno, no quiero hablar mucho de las definiciones, que repito son las mismas, más bien quiero hablar de estos tres comentarios, ¿sí? El primer comentario es hablar de la cantidad de extremos que va a tener una función. Bueno, en cuanto a los extremos relativos, pueden o no ser varios, ¿sí? No hay nada seguro. Lo que quiero mencionar es que no necesariamente tiene que haber uno solo. De hecho, pueden haber varios, como lo indico acá, ¿sí? A veces no hay ninguno, a veces hay uno, a veces hay más de uno, ¿sí? No hay ninguna certeza en cuanto a eso, lo voy a ver netamente en el gráfico. Pero en cuanto a los extremos absolutos, sí existen, porque puede no haber, no siempre una función tiene un máximo absoluto o un mínimo absoluto, si existen es único, ¿sí? No pueden haber dos valores distintos para el concepto de lo que es extremo absoluto, bajo ningún punto de vista. De hecho, se caracteriza por ser absoluto porque ese valor es la mayor o igual, en el caso, por ejemplo, del máximo absoluto, que cualquiera de las otras imágenes. No puede haber una imagen más alta que ella. Así que bueno, ahí mucho cuidado con eso, ¿sí? Segunda cuestión que quiero aclarar. Un extremo absoluto, es decir, cualquiera de estos dos, o el máximo o el mínimo absoluto, siempre va a ser relativo, siempre se puede considerar relativo. Cuando ustedes quieran escribir en un ejercicio la lista de máximos o mínimos relativos, podrían incluir también ahí el absoluto. Eso es lo que estoy mencionando. No lo vamos a hacer. Esa es una de las aclaraciones que voy a hacer luego en el ejercicio. No lo vamos a hacer por una cuestión de practicidad, pero repito, puede ser considerado un extremo absoluto siempre un extremo relativo, porque cumple con la definición. Es decir, un extremo absoluto lo es en todo el dominio y particularmente, en particular, en un pequeño entorno centrado en ese valor x0 donde está el máximo o el mínimo, ¿cierto? Así que claramente cumple con esta definición. Lo que si no se cumple es el recíproco, que es lo que estoy aclarando acá.
Es decir, un extremo relativo no es un máximo absoluto, necesariamente. Así que cuidado con eso. Bueno, y tercer comentario, que es esta otra de las aclaraciones o ambigüedades que pude haber generado en el video anterior, tiene que ver con qué es cuando decimos el máximo es 8, por ejemplo. ¿Qué es el máximo o el mínimo? Ya sea relativo o absoluto. Cuando hablamos de extremos, del valor, del resultado de ese extremo, estamos hablando de un valor de imagen, es decir, de la forma f de x0. Cuando yo digo que en x igual a x0 hay un máximo, hay un mínimo, lo que estoy haciendo, la advertencia que estoy haciendo es que el máximo o el mínimo, es decir, el extremo, el valor extremo, se considerará sobre el eje de las ordenadas. Ahí lo voy a ir a buscar. El máximo o el mínimo entonces me indica la altura del punto donde está ese punto más alto o más bajo de la curva, ¿sí? Por eso es que acá lo aclaro escribiendo lo siguiente, que el máximo relativo, el mínimo relativo, el máximo absoluto y el mínimo absoluto son valores de la forma f de x0. Es decir, la ordenada del punto extremo, subrayo la palabra punto, para hacer referencia al punto que está compuesto por un par ordenado de valores, un valor de abscisa x0 y un valor de ordenada f de x0. Bueno, lo que estoy mencionando es que el máximo, el mínimo, ya sea relativo o absoluto, vamos a hacer referencia a ese valor que está ahí, ¿sí? Es decir, que cuando yo hable de un máximo relativo que vale 4, lo que estoy haciendo mención es que el punto se encuentra justo a una altura de 4, ¿sí? De esta forma entonces vamos a estar anotando constantemente este tipo de extremos. Bien, ahora sí vamos a pasar al ejemplo que les comenté al principio del video, donde bueno, se puede ver acá un gráfico un poquito más complejo del que hicimos en el video anterior, donde se ve con claridad también de que hay tramos en los que la función crece, decrece, es constante, y bueno, esta idea de constante, de qué forma implica a la hora de escribir los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que acá ya me hice una leyendita y observación para que tengamos de aquí en adelante tierra firme y evitar cualquier tipo de dudas que puedan presentarse, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Lo incluyo? ¿No lo incluyo? ¿Qué pasa con esos tramitos, por ejemplo? Bueno, ahora lo vamos a comentar. Comentar también, aunque parezca súper claro, pero bueno, a veces se sobreentienden cosas que luego generan dudas, de que cualquier función que yo tenga su representación gráfica es suficiente, siempre y cuando tenga los puntitos y las coordenadas, como para poder realizar un estudio, ¿sí? Un estudio de estos intervalos, es decir, su positividad, su negatividad, los puntos de intersección con los ejes, los extremos, crecimientos y decrecimientos. En otras oportunidades vamos a tener la fórmula de la función, que es una forma descriptiva mediante una relación entre variables en la que yo voy a poder generar gráficos y posteriormente estudiarlos, ¿sí? Bueno, aclaro esto para poder comenzar ahora sí. El primer caso que tenemos que analizar es el tema del dominio, en realidad la pareja, dominio e imagen. Lo que hace el dominio y la imagen es tratar como encerrar como en un rectangulito donde está el gráfico de mi función, ¿sí? Acotarlo. Desde dónde hasta dónde de forma horizontal y desde dónde hasta dónde de forma vertical, ¿sí? Dominio e imagen. Bueno, el dominio entonces tiene que ver con los valores posibles que puede tomar la variable independiente x, ¿sí? El conjunto de partida, que le llamábamos a la hora de definir una función. Bueno, y veo que tanto para la izquierda como para la izquierda, según estas ramitas, para la izquierda como para la derecha, perdón, las dos ramitas están yendo hacia abajo y con una leve inclinación lateral, que lo que va a provocar eso es que el gráfico se me ensanche de forma indeterminada y no lo puedan cerrar y acotar entre dos valores extremos de forma horizontal. Conclusión, dominios reales. En la imagen se parece porque hacia abajo abarca a todos los números reales negativos, pero hacia arriba hay un límite, hay un tope, una bandita que no va a superarla más, que es el valor 5, ¿no? Creo que se ve con claridad. No lo voy a dibujar, pero si yo pongo acá la regla como límite, se entiende que por arriba, es decir, por arriba de esta regla, de esa recta imaginaria horizontal, no hay función, ¿sí? Esto quiere decir que la imagen más alta que está tomando mi gráfico es 5. Entonces ese valor 5 va a ser el extremo superior de mi intervalo de conjunto imagen. ¿Se incluye el 5 o no se incluye? Claro que se incluye. Ahí el puntito se destacó adrede para poder evitar cualquier tipo de dudas con eso. Entonces ahí en el 5 voy a tener que poner corchete. Cuando la función llegue al 5 y no se incluya, seguramente se dibuja algún tipo de puntito abierto, en donde, bueno, evidentemente vamos a tener que poner paréntesis para dar
la indicación, digamos, simbólica de ello. Menos infinito hasta 5. Se acabó. Bueno, conjunto de ceros o raíces. Veo que tiene 3 esta función. En menos 4, 2 y el punto medio entre 5 y 6 es 5,5, ¿cierto? De forma fraccionaria ese número decimal es 11 medios. Yo lo escribí, sí, de forma fraccionaria. Así que ahí tenemos las 3 raíces que no hay mucho más para hablar. Bueno, otra cosa que no anoté y me la estoy acordando exactamente en este momento es la ordenada, el origen, que se podía escribir como f evaluada en 0. Es decir, si a la función la evalúo en el valor de x igual a 0, veo que estaría buscando el punto, mejor dicho, el valor de ordenada, donde cruza mi función al eje de las ordenadas, al eje y. Y acá evidentemente es en el valor 3, ¿cierto? Listo. Ahí tengo como ordenada al origen el valor 3. Ahora sí, vamos a las regiones de positividad y negatividad que están muy relacionadas con el conjunto de ceros y raíces. En general, este conjunto de ceros y raíces son, como son los puntos donde atraviesa el eje X, o lo toca o hace contacto, porque a veces no lo atraviesa sino que rebota, como aquí, son generalmente los puntos extremos de las regiones de positividad y negatividad, porque ahí se producen los cambios de signo de función, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Algo que mencionar con respecto a la región de positividad y es esa pancita que está posándose sobre el eje pero que no atraviesa. ¿Dónde la función es positiva, por ejemplo? A veces estos conjuntos, como expliqué en el video anterior, pueden aparecer con una C mayúscula. Es tranquilamente equivalente la forma de denotarlos, con la C o con la R. Desde menos 4 hasta 2, creo que está clarísimo que la función está por arriba. Ahora, ¿qué pasa? Después del 2 en adelante, ¿la función empieza a ser negativa o positiva? Sigue siendo positiva, ¿no? Pero en el 2 es un punto donde la función no es ni positiva ni negativa, es una raíz. La función ahí se anula, vale 0, ¿sí? No tiene signo. Entonces ese valor 2 tiene que estar excluido tanto de la positividad como de la negatividad. Alguno quizás querrá caer en la tentación de poner que el conjunto de positividad va desde menos 4 hasta 5,5. Es decir, en todo este tramo la función está por arriba. Está en lo cierto y no. O sea, es cierto que la función en este tramo no es negativa, pero tampoco quiere decir que siempre es positiva. Repito, en 2 la función es 0. Así que tengo que de algún modo escribir eso en forma de intervalo que se entienda. Dos opciones. La primera, puedo poner dos intervalos disjuntos, unidos, que sería desde menos 4 hasta 2, unión desde 2 hasta 11 medios, ¿sí? Y repito, esos extremos van a estar todos con paréntesis, como lo acabo de escribir acá. Fíjense que la interrupción de este intervalo, donde se retoma en el siguiente, es el mismo extremo. Pero al tener paréntesis, el 2 está siendo como extirpado, ¿sí? Excluido del conjunto de positividad final. Y la otra opción es como se mencionó, desde acá hasta acá, todo en ancho, desde menos 4 hasta 11 medios, que acá se ve, solo que le resto el conjunto unitario compuesto por el valor 2. Listo, esa es otra opción. Eso se escribe mucho cuando anotamos el dominio, la imagen, que se pone R menos y solo le quitamos un valor. Tranquilamente podemos utilizarlo en este momento también. Bueno, como gusten. Uno o el otro, no hace falta escribir los dos. Yo, por ejemplo, voy a dejar el primero, ¿sí? Este no le demos bolilla. ¿Qué pasa con la región de negatividad? Creo que no hay ningún tipo de debate. Del 5,5, 11 medios para la derecha, acá lo tengo, y del menos 4 hacia la izquierda. Se escribe menos infinito hasta menos 4, unión desde 11 medios hasta más infinito. Bien, llegamos a los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Primer detalle a mencionar, se van a anotar con puntos y comas, puesto que son intervalos que se van a analizar de forma independiente, ¿sí? El crecimiento o decrecimiento. Hay independencia en el estudio en cada uno de ellos, así que por precaución pongamos punto y coma para poder distinguirlos, ¿sí? Como enlistarlos. Este y este, ambos son intervalos de crecimiento, y estos dos son intervalos donde la función decrece. No solo eso quería mencionar, sino también este comentario, esta observación que dejé escrita en la pizarra, la cual habla de los intervalos, los pequeños tronitos donde la función es constante. Si recuerdan, en el video anterior cuando definimos, se dieron 4 definiciones de crecimiento. Bueno, 2 de ellas tenían que ver con crecimiento y decrecimiento de una función. Y esas 2 definiciones iniciales eran más permisivas, incluían los tramos donde la función crecía propiamente dicho,
o se hacía constante, ¿sí? Y al revés, donde decrecía y se hacía constante. En esos dos casos vamos a decir que la función es creciente simplemente. En cambio, cuando hablamos de crecimiento o decrecimiento estricto, ahí lo que estamos sacando es la idea de que la función pueda mantenerse constante. Entonces, ¿qué hacemos de ahora en adelante cuando me pidan los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Bueno, tenemos que llegar a un convenio. ¿Qué definición utilizamos? Vamos a utilizar definitivamente la de crecimiento o decrecimiento estricto. O sea que los tramitos que estén constantes, como por ejemplo este, si bien cumplen con la definición de función creciente o función decreciente, no son estrictamente crecientes ni la función acá es estrictamente decreciente. Listo. Para evitar ese tipo de controversia lo saco. No le doy bolilla, ¿sí? Así que esto no lo voy a anotar en ningún lado. Voy a analizar el resto de las partecitas donde la función sí sube o baja. Bien, entonces, desde menos infinito hasta menos 1, la función viene en aumento, crece hasta el valor menos 1, ¿sí? Con claridad se ve eso. Y luego, acá me dice que desde el 2 hasta el 3, es decir, desde este hasta este, la función crece también. O sea, acá se ve que este pequeño tramito, también la función es creciente, ¿sí? Estrictamente. Y después los de decrecimiento es desde menos 1 hasta 2, la función viene decreciendo, exactamente en este intervalo es decreciente, y el último intervalo donde la función es decreciente es desde 5 en adelante, es decir, desde acá hacia la derecha la función siempre va a decrecer. Bueno, un detalle también a mencionar acá que no lo puse en la pizarra, lo voy a comentar, es que estos valores de extremos no van con corchete, van con paréntesis siempre, ¿sí? No están siendo incluidos esos extremos, el tema es por qué. Bien, si nos ponemos puntillosos tenemos que redirigirnos a la definición que dimos de función estricta, estrictamente creciente o función estrictamente decreciente. Incluso en las anteriores también. Yo podría tranquilamente poner que la función, por ejemplo, es creciente en el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1 con corchete. Es decir, incluyendo ese puntito como parte del intervalo, la función en todo ese intervalo cerrado en menos 1, la función es creciente, porque para cualquier par de valores que tome de ese intervalo, se va a cumplir que las imágenes están yendo en aumento, incluso en ese valor extremo. Entonces eso cumple con la definición de función creciente. ¿Qué pasa? Cuando analice el siguiente intervalo, por ejemplo que va a ser desde menos 1 hasta 2, veo con claridad que la función es decreciente. Y ese valor menos 1 también va a estar como en este lugar debatible. Y lo voy a poder incluir tranquilamente con corchete como parte y extremo izquierdo del siguiente intervalo de decrecimiento. Entonces, bueno, vulgarmente uno podría decir ahí que en menos 1 puedo considerar que la función está creciendo, incluido, y decreciendo, incluido. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para evitar este tipo de problemitas, lo sacamos y simplemente ponemos los extremos abiertos, ¿sí? Con paréntesis. Bueno, mezclando todo esto, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento quedarían de esta forma. Perfecto. Ahora sí, pasemos al último tramito a analizar, que son el tema de los extremos, absolutos y relativos. Bueno, máximo absoluto se produce en 5. Lo voy a señalar con la pizarra para que puedan ver esta parte y yo no tapar. El máximo absoluto entonces se produce en el valor del eje x menos 1, acá estoy, y el valor que toma ese máximo absoluto de ordenada es el valor 5. Su imagen es 5. Perfecto. ¿Qué pasa con el mínimo absoluto? Bueno, el mínimo absoluto no existe. Fíjense que estas dos ramas que van hacia abajo, hasta el menos infinito, justamente rompen con la posible existencia de un mínimo absoluto, porque, claro, no hay un límite inferior, ¿no es cierto? Eso me lo indicaba la imagen. Al decirme que se va hacia el menos infinito, tira abajo cualquier posible idea de mínimo absoluto, ¿cierto? Estamos hablando de absolutos. Bueno, no existe. Sí hay máximo absoluto, pero no hay mínimo absoluto. ¿Y qué pasa con los relativos? Que de estos dijimos que pueden haber ninguno, uno o varios ejemplares de cada tipo. Bueno, acá veo que hay uno de cada uno. Bueno, cuidado con este. ¿Qué pasa con los máximos relativos? Este, por un lado, es un máximo relativo. Cumple con la definición de relativo y también es absoluto, ¿sí? De lo que hablamos hace un momentito. Pero bueno, no lo vamos a poner acá. Ya lo dejamos de este lado para no andar repitiendo las cosas. Pero tranquilamente podría poner una flechita y decir es también MR, ¿sí? Repito, no es necesario.
Por otro lado, veo que hay otro máximo, hay otro pequeño tramo en la función donde veo un nuevo máximo pero relativo. Y veo que, miren este sector de la curva, de la función, veo que esta partecita, este techito constante, está actuando como máximo relativo, que está a una altura de 2, ¿no? El tema es, ¿cuál es el valor de preimagen, el valor de abscisa donde se produce ese máximo que es 2? Puedo poner 3, puedo poner 4, puedo poner 5, puedo poner 3,001, cualquier valor comprendido en ese intervalo que empieza en 3 y termina en 5. Entonces, como que hay muchos, ¿no? Puntitos uno al lado del otro, infinitos, cuya imagen es 2. Claro, es un tramo constante. Evidentemente estamos en esa situación. ¿Cómo hacemos para anotar esto entonces? Bueno, la forma de anotarlo es así. F evaluada en el intervalo que empieza en 3 y termina en 5, con corchete en ambos extremos. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo el puntito a la izquierda y el puntito a la derecha, bueno, no se aclara, pero también está siendo incluido, ¿sí? En 5 la función vale 2. Así que también estamos incluyendo ese extremo derecho. Bueno, f evaluada en ese intervalo vale 2. Entonces, listo, de esa forma podemos escribir y representar esta situación. Por otro lado, el mínimo relativo, veo que está acá. En este pedacito de curva, en esa pancita, que parece, no sé si es una parábola, habría que comprobarlo a eso, veo que la función está tomando un valor mínimo, pero relativo, porque absoluto dijimos que no había. Fíjense que, por ejemplo, este punto está más abajo, y esto tira abajo la posible candidatura a este como mínimo absoluto, ¿cierto? Bueno, y así con todos. No hay mínimo absoluto, ya lo mencionamos. ¿Dónde está? ¿Cómo escribo ese mínimo relativo entonces? Bueno, está situado en 2 y su altura es 0, ¿no? Entonces acá con claridad se escribió f de 2 igual a 0. Listo. No hay más nada para analizar, al menos por el momento. Con esto ya podrían terminar tranquilamente, creo, la actividad 9 de la práctica, como mencioné en el video anterior, solo que, bueno, habíamos hecho un ejemplo dentro de todo elemental y ahora con estos tipos de ajustes y precisiones van a poder evitar cualquier tipo de conflicto o duda que se presente en esas actividades. Que si bien eran 5 gráficos, parecía cortita, les comento nuevamente que cuando estudiemos dentro de muy poco tiempo función lineal, cuadrática y las que vengan, además de producir un estudio completo de la función, van a tener que hacer un estudio del gráfico. Así que bueno, van a tener doble trabajo en ese caso y tener que implementar todas estas herramientas de análisis constantemente, ¿sí? Así que bueno, a practicar con la actividad 9, cerrarlo bien, cualquier cosa estamos a su disposición. Les mando un beso, que tengan un buen día y hasta la próxima.